para comenzar la predicación. Quiero primero leer el texto que voy a estar predicando hoy. Comenzamos nueva serie, Nehemías. Durante el resto del año y tal vez hasta febrero máximo estaremos predicando en el libro de Nehemías. Así que hoy vamos a ver el capítulo 1. Invito a que abra sus Biblias allí y vayamos a Nehemías capítulo 1. Oración de Nehemías por los desterrados. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, y ellos me dijeron: el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia está en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas están quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo, y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Padre, esta es tu palabra, Señor. Que al venir a ella podamos ser animados, confrontados y que podamos conocerte más, Señor. Que en medio de esta serie de predicaciones, tu pueblo, Señor, pueda conocerte más, Señor, así como te pido que yo pueda conocerte más. Pero no solo conocerte en una manera intelectual, sino que podamos amarte más. Que eso se vea reflejado en la manera como vivimos para tu gloria, Señor. Gracias por este día, Padre. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu pueblo, Señor. Por las ovejas de tu prado, Señor. Aquellas por las que tú derramaste la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por este día, Padre. Ayúdame a ser fiel, Señor. Amén. Bueno, desde septiembre del año pasado hasta abril de este año estuvimos navegando por el libro de Esdras, el cual nos cuenta la historia del comienzo del regreso de los habitantes del reino del sur, o Judá, a Jerusalén. Ellos habían sido llevados al destierro en Babilonia a causa, como leímos también en Levítico, de que habían sido desobedientes al Señor. Ellos habían quebrantado la ley de Moisés, habían sido idólatras y habían violado de manera constante los días de reposo. Nabucodonosor, entonces, el rey de Babilonia, había venido a conquistarlos, había destruido la ciudad, había destruido el templo y los había dejado a todos ellos en ruinas. Pero no solo había destruido la ciudad, sino que se había llevado a un grupo del pueblo como exiliados para vivir en Babilonia. Esto, a pesar de que fue muy difícil para el pueblo, no fue algo que tomó a Dios por sorpresa, sino algo que Dios había anunciado
por medio de los profetas, por medio de Isaías, por medio de Ezequiel y por medio de otros hombres de Dios. Incluso el Señor había advertido, ustedes serán esparcidos. Es más, los que quieren ser preservados deben ir al exilio en Babilonia para ser protegidos. Dios había anunciado también que guardaría un remanente, es decir, a pesar de que muchos serían llevados al destierro, habían algunos que aún serían guardados por el Señor. Estos hombres verían el cumplimiento de las promesas. Una de ellas era que después de 70 años de ser llevados al exilio en Babilonia, ellos iban a regresar a Jerusalén. Así que este regreso de los israelitas a Jerusalén se da en 3 retornos. Los 2 retornos primeros los vemos en el libro de Esdras. En primer lugar, en el año 539, más o menos antes de Cristo, el primer regreso liderado por Zorobabel y Jesúa o Josué. El comienzo de la reconstrucción del templo. Recordamos los que estaban en ese momento, como el pueblo se gozó tan siquiera con que hubieran puesto otra vez las bases para construir el pueblo. 13 años después de regresar, ellos terminan la obra del templo, gracias a que Dios, a pesar de que su pueblo otra vez se apartó, envió a Ageo y Zacarías para animarlos en la reconstrucción. Recordamos que el pueblo vivió un periodo largo de oposición a la obra que ellos estaban haciendo. Algunos que aparentemente eran también parte de Israel se habían ofrecido a ayudar, pero al ser personas mezcladas que no estaban adorando a Dios correctamente, los judíos habían rechazado su ayuda y como respuesta ellos comenzaron a hacer oposición de manera violenta a la obra que habían hecho. Más adelante, luego del primer regreso en el año 458, más o menos 80 años después de que los primeros regresan, llega Esdras a Jerusalén con un segundo grupo de exiliados durante el gobierno ahora de Artajerjes. El regreso comienza en el gobierno de Ciro y después en el gobierno de Artajerjes, creo que 2 o 3 gobernantes luego, llega este segundo grupo de exiliados. Esdras entonces, que era un descendiente de sumos sacerdotes, enviado por el Señor principalmente para enseñar a una generación que no conoce la palabra del Señor. Él entonces viene a enseñarles de cómo debemos adorar al Señor y cómo deben adorarlo y obedecerlo de la manera que Él desea. Como respuesta a la enseñanza de Esdras, que es lo que debe suceder con nosotros cuando recibimos la palabra del Señor, el pueblo busca apartarse del pecado. ¿Cuál era su pecado? Se habían mezclado con pueblos paganos. ¿Y cómo lo habían hecho? En la manera como hoy también sucede. Se habían casado con mujeres no solo incrédulas, sino que adoraban a dioses paganos, a Baal y bueno, a toda esa serie de dioses perversos. Ellos, como respuesta a la enseñanza, se apartan del pecado, hacen un compromiso delante de Dios de vivir en santidad, a pesar de que, como sabemos, ellos nuevamente luego se apartan del Señor. Y hasta ese punto llega el relato de Esdras. En ese punto quedamos en abril de este año. Y como hemos dicho, es la primera parte de un gran relato. Esdras y Nehemías deberían ser vistos como un solo libro. En la Biblia judía, digamos, en la organización de los libros que tienen los judíos, Esdras y Nehemías es contado como un solo libro. Así que Nehemías lo que hace es retomar la historia de aquellos que ahora regresan a Jerusalén. Es decir, el tercer grupo de exiliados regresa a Jerusalén 13 años luego del regreso de Esdras. Es decir, ni Esdras ni Nehemías conocieron a Zorobabel o a Jesúa, pero Esdras y Nehemías sí se conocieron entre ellos y de hecho vamos a ver en los capítulos más adelante cómo es la obra que ellos hacen juntos a favor del pueblo del Señor. Así que 13 años después del regreso de Esdras llega el tercer retorno de exiliados. Durante el relato de Nehemías vemos cómo también el Señor los usará a ellos, no solo para reconstruir las murallas, sino también para edificar al pueblo en algo que es mucho más importante, que es reconstruir las convicciones y la fe del pueblo de Dios
como resultado de la predicación. Así que hoy comenzaremos esta serie de predicaciones en Nehemías y yo espero que todos los que están acá puedan recorrer este camino con nosotros. Y mi deseo al exponer la reacción de Nehemías a las malas noticias o a la situación del pueblo es que como cristianos consideremos también cómo deberíamos nosotros amar al Señor, amar su reino y la manera en que deberíamos reflejar esto en nuestra oración. He titulado mi mensaje Respuesta precisa ante anuncios de aflicción. Y veremos este episodio de la historia de Nehemías en dos partes. En primer lugar, verso 1 al 3, malas noticias de aflicción y oprobio. Y en segundo lugar, acudiendo al Señor en medio de la aflicción y el oprobio. Así que en primer lugar, las malas noticias de aflicción y oprobio. El libro de Nehemías, si bien debe ser considerado un solo libro con Esdras, como les dije, sí comienza dejándonos claro que esta es una parte, digamos, especial de la historia. Por eso él comienza diciendo palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Él nos deja claro que estamos comenzando un episodio nuevo en la historia de Israel, 13 años después de lo que leímos la última vez. Nehemías nos deja ver el momento en el que suceden estos hechos. Es interesante, a mí me gusta de los libros históricos de la Escritura y es precisamente eso, que son historia, ¿no? En el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo incluso da el mes, en el mes de Kiseu, ¿no? Nehemías nos deja ver en qué momento histórico esto sucede. No son historias al azar, no son relatos fantásticos que ni siquiera se sabe si ocurrieron o no, son relatos históricos que nos muestran cómo Dios trata con su pueblo. Este mes era el mes noveno más o menos en el calendario judío y estamos en el mes quinto antes de Cristo, año 445 más o menos. Nos deja saber que él estaba en la fortaleza de Susa. La fortaleza de Susa era uno de los lugares donde los reyes de Persia pasaban tiempo. Ellos se dividían en tres ciudades. Una de ellas era Babilonia y otra de ellas donde pasaban el invierno era la fortaleza de Susa. Ahora, Nehemías comienza narrando que él estaba allí. La pregunta es, ¿por qué alguien que está exiliado, que básicamente es un esclavo, se encuentra en el palacio de los reyes de un imperio extranjero? ¿Por qué Nehemías estaba habitando en ese lugar? La respuesta nos la da Nehemías en el versículo 11 y es que él era copero del rey. Tal vez para nosotros hoy no hable mucho en el gobierno colombiano, no hay una labor política que se llama ser copero del presidente, ¿no? Y el copero era aquel que preparaba, como su nombre lo indica, las copas que bebía el rey. Pero no era el que las servía, el copero era aquel hombre que tenía una labor especial, tomar del vino del rey antes que el rey tomara. Bueno, y usted puede decir, bueno, ¿y por qué esa labor tan extraña, no? Lo que sucedía en esa época es que una de las maneras preferidas que tenían los enemigos de los reyes para matar a los reyes era envenenarlos. Así que ese trabajo, ¿cierto?, era básicamente probar el vino para saber si tenía veneno. No para decirle, sí, rey, hay veneno allí. No, el resultado o la jubilación del copero básicamente era morir, ¿no? Él no podía renunciar, su renuncia básicamente se daba porque el vino sí estaba envenenado. Así que este hombre era un hombre que estaba muy cercano al rey. Tal vez era el hombre más cercano a los reyes en todo el imperio. ¿En quién más usted confiaría sino en alguien que mañana, tarde y noche estaba dispuesto a arriesgar su vida por usted? ¿En quién más usted confiaría que en una persona que está dispuesto todo el tiempo a probar la muerte en su lugar? Eso nos habla de la importancia que Nehemías tenía en el imperio persa, una persona cercana al rey, de mucha confianza. Estando él entonces en uno de esos palacios con el rey,
Nehemías recibe la visita de Hanani, un judío que muy probablemente también era su hermano de sangre. Y recibe esta visita junto con otros judíos que habían escapado de la cautividad, como dice el verso 13. Las noticias no eran muy agradables, ¿no? Las noticias eran: el pueblo está en aflicción, el pueblo está en oprobio, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, verso 3, allá en la provincia están en gran aflicción y oprobio. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas han sido quemadas al fuego. La razón de la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios es que su muralla se derribó, fue derribada. Las puertas de la ciudad fueron quemadas al fuego. Ahora, el relato de Esdras no describe en detalle en qué momento pasó esto. Eso nos deja ver que hubo una especie de confrontación militar en contra de Jerusalén. Esdras no nos detalla cuándo sucedió, pero sí nos deja la suficiente luz como para poder inferir que esto sucede en el capítulo 4 del relato de Esdras. En el verso 23 nosotros encontramos que dice lo siguiente: así que tan pronto como la copia del documento de Artajerjes fue leída delante de Rehum, el escriba Simsai y sus compañeros fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 4 de Esdras? Los enemigos de Judá, cuando ven que están reconstruyendo el templo, envían una carta a Artajerjes y le dice: esta gente va a volverse otra vez poderosa y van a estar en contra tuyo, ¿no? Artajerjes entonces lo que hace es detener la obra, buscar ordena que la reconstrucción sea detenida. Eso lo vemos capítulo 4, verso 17 al 23. Y los enemigos entonces reciben autoridad para detener por la fuerza la construcción. Podemos entonces tener una luz que nos permita decir o afirmar que en ese momento, en el capítulo 4, lo que pasó es que los enemigos de Israel atacaron, destruyeron las murallas y también quemaron en el fuego las puertas de la ciudad. Ahora, las ciudades en esa época eran muy diferentes a las ciudades como vimos hoy. Ellos estaban rodeados por una gran muralla y había generalmente solo una puerta oficial de acceso. Es decir, que si la muralla estaba derribada, si la puerta no servía, estos pueblos eran pueblos básicamente expuestos a la extinción. O sea, no era una cosa sencilla escuchar estas cosas. El pueblo que el Señor ha guardado como remanente, como esa manada pequeña que ha preservado como posesión, está en peligro de muerte. Ahora, esto a los ojos de cualquier hombre podría parecer extraño. ¿Cómo es posible que el plan de Dios no solo se ha estorbado, sino que parece que no se va a cumplir? Dios había prometido que iba a preservar un pueblo, Dios había prometido que iba a traer a un Mesías de ese pueblo, pero ahora lo que parece es que estos hombres están a punto de ser destruidos. ¿Cómo puede sentirse alguien cuidado por Dios cuando las murallas de su ciudad han sido derribadas? Pareciera que la situación muestra como que Dios estuviera siendo derrotado, ¿no? Así que son malas noticias. Es como cuando recibimos la noticia de que hermanos en otra ciudad están siendo perseguidas a causa de su fe, ¿no? Están siendo, y eso está pasando, mis hermanos. Hay hermanos nuestros, suyos y míos, que todos los días son asesinados por declarar el nombre de Cristo, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando recibimos este tipo de noticias? En ocasiones, como pueblo de Dios, nosotros también experimentamos este tipo de cosas. Somos el remanente escogido por el Señor, sabemos que Dios nos ama, estamos batallando por adorar conforme a la ley del Señor, pero aún hay cosas que como pueblo están en ruinas. Aún hay cosas que parecen o hacen parecer que nuestras seguridades no son tan estables. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante el estado del pueblo, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra reacción si el día de mañana
este o cualquier gobierno dijera, bueno, se acabó la libertad religiosa, ¿no? Ya no pueden adorar de manera libre. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿O cuál es nuestra reacción cuando escuchamos que en China o en Corea del Norte no se puede adorar de manera libre al Señor? ¿Dónde está nuestra identidad como pueblo de Dios? Si todo parece que está saliendo mal, ¿dónde está el Dios en el que estamos creyendo? ¿Qué sucede cuando algunas cosas que debieran darnos seguridad ahora parece que están en ruinas? ¿Ha vivido usted algo así? Cuando todo aquello que le da seguridad parece que ahora no existe, está destruido, ¿no? Ahora, si somos parte del pueblo de Dios y amamos al pueblo de Dios, las noticias sobre la aflicción de nuestros hermanos no deberían ser algo ante lo que seamos indiferentes. Cuando escuchamos que nuestros hermanos en la fe sufren, no debería ser para nosotros cualquier cosa. La pregunta es, ¿cómo deberíamos responder ante panoramas adversos para el pueblo de Dios? ¿Cómo respondemos cuando entendemos o cuando sabemos que la iglesia está siendo perseguida? ¿Cómo respondemos ante dificultades que incluso atravesamos como iglesia local? ¿Cuál es nuestra respuesta? No pasó esto, me voy de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando las seguridades de la iglesia parece que empiezan también a tambalearse? ¿Sufrimos cuando nos enteramos que nuestros hermanos están luchando con el pecado y parece que no pueden tener victoria? ¿Cómo asumimos estas dificultades nosotros como pueblo de Dios? A veces hablamos de persecución como algo que sucedió solamente del siglo I al IV, ¿no? Y que después con Constantino ya se bajó un poco la persecución. Pero la verdad, mis hermanos, es que el evangelio, los cristianos, hemos sufrido persecución y la seguimos sufriendo hasta el día de hoy, ¿no? La persecución y el oprobio y la aflicción han estado presentes siempre en la iglesia de Cristo. ¿De dónde obtendremos entonces fortaleza de carácter para seguir adelante como pueblo de Dios? ¿De dónde obtenemos la fuerza para que a pesar de que todas nuestras seguridades parecen que se derrumban, yo pueda seguir diciendo, sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo estoy buscando con su pueblo adorarle? ¿De dónde podemos obtener este tipo de fortaleza? ¿De dónde podríamos obtener fortaleza cuando atravesemos la persecución? Hermano, la persecución no es algo tan distante. Colombia está entre los 30 países más perseguidos por la fe en el mundo, ¿no? Tal vez usted no tenga conocidos cercanos. Nosotros como iglesia sí tenemos conocidos cercanos que están siendo oprimidos. Los hermanos en La Guajira. Muchos de ellos, como son cristianos y como ya no andan armados, entonces sufren la opresión de padecer robo de tierras, ¿no? Este es mi terreno, es de mi familia, lo he heredado, pero ahora soy cristiano. Y los otros de las otras tribus saben que ya no ando armado, que ya no soy violento. Entonces, ¿qué hacen? No, mire, es que yo tenía un abuelo del abuelo y entonces esto realmente es mío. ¿Y sabe qué? Al final no me importa, no me crea quién es mi abuelo, esta tierra es mía, se la voy a quitar. ¿Y qué va a hacer? ¿No? Nosotros hemos visto esos casos de cerca, la aflicción de nuestros hermanos. La fácil sería, bueno, entonces me vuelvo a armar. No, entonces hago respetarlo, ¿no? Pero ellos, muchos de ellos han preferido la aflicción antes que negar el evangelio. Y alguno de ellos que tristemente volvió atrás y volvió a esas andanzas, hace un par de años fue asesinado. Ya no como cristiano, había sobrevivido 3 atentados como cristiano por negarse a responder. Pero en el momento que decidió responder, lo asesinaron. Colacho, ¿no? Conocimos en los primeros viajes. ¿De dónde obtenemos fortaleza de carácter cuando seguir al Señor nos trae problemas? Tal vez algunos digan, no, siga siendo cristiano, pero de una manera más privada.
Siga siendo cristiano, pero sea más prudente a la hora de hablar de su fe, ¿no? Siga siendo cristiano, pero sea más tolerante, ¿no? Porque ahora pues todos se ofenden con cualquier cosa, entonces es mejor no decir esto, no decir aquello, ¿no? Mis hermanos, la oposición al final viene a ser no solo algo que va a pasar, sino algo que Dios mismo ha prometido. El Señor Jesús, Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Así que si usted está acá hoy, si usted está considerando abrazar la fe, abrazar al Señor, responder al Evangelio y hacerse cristiano, usted tiene que saber esto, habrá dificultad. Solo por el hecho de ser cristiano, habrá dificultad, pero hay una esperanza que trasciende todas las dificultades. Así que debemos pensar no en cómo vivir para evitar la aflicción, sino de dónde podemos obtener fortaleza, a dónde podemos acudir en nuestra vida para seguir siendo fieles. La actitud de Nehemías en su oración y el contenido de la oración responden a estas preguntas, y esto me lleva a mi segundo punto, verso 4 al 11. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados de los israelitas que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, hemos pecado. Debemos acudir al Señor en medio de la aflicción y el oprobio. Lo primero que vemos, estos primeros versículos nos muestra la oración de uno que sí conoce a Dios. ¿De qué debemos depender cuando el pueblo recibe noticias de aflicción? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante el sufrimiento de los hermanos en la fe? La oración de Nehemías nos deja ver qué tipo de hombre era él, pero sobre todo qué tipo de Dios es aquel en el cual Nehemías confiaba. Versículo 4 nos muestra la actitud del corazón de Nehemías. Me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Mis hermanos, es triste, pero generalmente nuestra actitud al escuchar malas noticias del sufrimiento de nuestros hermanos no está ni siquiera un poco cerca de esto. A muchos de nosotros nos da igual. De pronto porque no tenemos en nuestra mente los rostros de los hermanos que sufren, ¿no? De pronto porque ni siquiera sabemos que esa iglesia existía. Quemaron una iglesia los de Boko Haram. Qué cosa, ¿no? Si nosotros amáramos realmente al pueblo de Dios, habría aflicción en nuestro corazón cada vez que escuchamos el sufrimiento de nuestros hermanos. ¿Cómo reaccionamos ante la aflicción de los hermanos en la fe? ¿Nos afligimos por el sufrimiento del pueblo de Dios o solo nos aflige nuestro propio sufrimiento, ¿no? Como no fui yo. No, pastor, yo voy a estar orando, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Esperamos que todos sufran conmigo, pero no estoy dispuesto a sufrir por el sufrimiento de nadie, ni siquiera de mis hermanos en la fe. Es interesante esto, ¿no? Porque generalmente lo que esperamos de la iglesia es que nuestras necesidades sean satisfechas, que nuestros deseos egoístas sean cumplidos, pero no estoy dispuesto a sufrir ni a esforzarme por la felicidad de los hermanos. Ojo, y esto lo estoy hablando para los que somos miembros de esta iglesia, ¿no? Pasó. Nadie me buscó, estuve fiebre 3 días, nadie me habló. Hermano, lo lamento. Estuve afligido también, o perdí un familiar, o estaba pasando esta aflicción, ¿no? A veces nos quejamos porque no recibimos lo que buscamos, pero al mismo tiempo no nos interesamos por los hermanos en la fe.
La actitud del corazón de Nehemías muestra el gran amor que este hombre tenía por el pueblo de Dios. Él simplemente no podía ser indiferente a lo que estaba afligiendo a sus hermanos. ¿Ha escuchado usted que tal vez algún hermano le haya escrito? Oiga, mire, yo he escuchado a los hermanos de su iglesia y allá sí predican la Biblia. Acá donde yo vivo no hay iglesia. ¿Cuál es su reacción? Ay, hermano, voy a orar a ver si, ¿no? O usted se aflige en su corazón. Ayer cuando salía del matrimonio de nuestros hermanos, me escribía una hermana, y me contaba acerca de eso. En Lebrija, pastor, ¿qué iglesia hay? No hay. ¿Qué hacemos? ¿Nos da igual? Bueno, mandarle el link para que siga. No, hermano. ¿Qué hacemos cuando no hay lugares donde se predica el evangelio? ¿Qué hacemos cuando esos pocos lugares donde tal vez se predica están siendo afligidos por la persecución? Cuando les decimos, hermanos, en toda la Alta Guajira no hemos encontrado aún una iglesia que pueda observarse como una iglesia fiel donde se predique la palabra. Por eso estamos yendo. Porque deseamos que el pueblo de Dios allá escuche la palabra de Dios predicada de manera fiel. Es por eso el esfuerzo. Es por eso el esfuerzo, porque el Señor no está siendo adorado en algún lugar. Si usted ama al Señor, si usted cree que Dios debe ser adorado, usted no puede ser indiferente cuando un pastor es asesinado. No puede ser indiferente cuando los misioneros no tienen que comer. No puede ser indiferente cuando el pueblo de Dios es afligido por la tribulación. James Hamilton sobre esto dice lo siguiente: si nosotros amamos a Dios y el avance de su gloria, nosotros nos sentiremos profundamente tristes cuando el avance del evangelio parece detenerse, y seremos movidos con diligencia y en disciplina a orar y ayunar. Nehemías se afligió ante estas noticias porque él amaba al pueblo de Dios, pero sobre todo porque amaba al Dios del pueblo. Señor, ¿qué pensarán las otras naciones? ¿Pensarán que tú ya no eres poderoso, que ya no puedes librar? La extinción del remanente parecería o haría parecer que las promesas del Mesías no serían cumplidas, pero a pesar de la tristeza, nosotros vemos que Nehemías no ha dejado de creer en el Señor. Es más, ni siquiera considera como una opción el hecho de que las promesas de Dios parecen verse en dificultades. Él no considera eso. Y la oración de él nos deja ver esto. Versículo 5: te ruego, Dios, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y que guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Es una oración que comienza afirmando quién es Dios y cuán infiel ha sido su pueblo. Ahora, lo primero que quiero resaltar en la oración de Nehemías es su convicción acerca de quién es el Dios de Israel. Generalmente las oraciones de nosotros cuando somos atribulados comienzan en primer lugar contándole a Dios lo grandes que son nuestros problemas, ¿no? ¿Ha pasado usted por una dificultad y ha orado en medio de eso? ¿No? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer en medio de la dificultad es orar. Pero cuando usted ora, ¿qué es lo primero que dice? A veces decimos, bueno, Señor, buen día. Padre, imagínate que me pasó esto. Señor, me pasó lo otro. Señor, estoy afligido. Señor, no hay trabajo. Señor, todo me sale mal. Generalmente, mis hermanos, y lo digo porque mi propio corazón es pecaminoso y lo hace, es pasar directo de un saludo mediocre a decirle a Dios, Señor, la estoy pasando mal. Señor, ¿dónde estás? ¿No? Lo primero que hacemos es eso. Pero Nehemías no inicia así. Lo primero que hace Nehemías no es decirle, Señor, las murallas, Señor, las puertas, Señor, el oprobio. Lo primero que él dice es, comienza con quién es Dios. Señor, te ruego, Dios del cielo, grande y temible, que guarda el pacto. Nuestras oraciones son egoístas, ¿no? Y a veces comienzan y terminan sin acordarse quién es Dios. Nuevamente la pregunta es, ¿cómo usted ora en el momento de aflicción?
Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Pero es que mira, esto parece que es imposible de solucionarse. Derek Thomas dice, Nehemías comienza su oración hablando a Dios acerca de Dios. Comenzar haciendo esto en oración pone nuestras vidas y dificultades en perspectiva. Cuando recordamos que Dios es Dios, los problemas se disminuyen en nuestra perspectiva. Si usted tiene una dificultad, pero comienza orando diciendo, Señor Dios del cielo, Padre, tú que enviaste a Cristo a salvarme, tú que me diste vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, tú que abriste la matriz infértil de mi esposa, tú que hiciste esto, tú que has ayudado a la iglesia, tú que nos has sostenido a pesar de nuestras dificultades, tú que eres bueno, tú que eres fiel, tú que eres santo, Señor. Nehemías pide para que Dios lo escuche. La primera oración de Nehemías es, Señor, óyeme. Y nosotros empezamos asumiendo que Dios está obligado a oírnos, asumiendo que Dios está obligado a respondernos, a hacerlo como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Ese es el tipo de oración que nosotros hacemos. ¿O no? Nehemías comienza su oración acercándose a Dios en una actitud de ruego, reconociendo quién es Él. Otra cosa que me parece maravillosa de la oración de Nehemías es que está cargada de un conocimiento acerca de quién es Dios. Nuevamente, ¿de dónde sacamos fortaleza en la dificultad? De aquello que conocemos acerca de Dios, porque lo que conocemos sobre Dios es lo que debe estar de primero en nuestra oración. Pero si usted no va a las Escrituras, ¿qué va a orar? Ay, papito, por favor, y no, hazlo esto y hazlo ya, y usted empieza a orar en base a cosas que Dios nunca prometió y en base a cosas que Dios nunca dijo, porque usted no conoce la palabra del Señor. Tenemos que conocer su palabra, informar nuestra mente para que nuestra mente informe nuestro corazón y podamos dirigirnos a Dios de la manera correcta. La forma como sufrimos muestra lo que nosotros conocemos del Señor. Mis hermanos, debemos conocerlo. Nehemías era un hombre estudioso de las Escrituras. Lo que él habla ahí, los textos que él cita, él hace alusión al menos a 5 partes diferentes de la Torá. Es decir, era un hombre estudioso de la palabra del Señor. Grande y temible Dios. La oración de Nehemías está cargada de un conocimiento humilde de los atributos de Dios. Nehemías no se acerca como un erudito. Oh Señor, oh, tú que eres Jehová Rafa, y entonces no empieza a hablar palabras rebuscadas, no, en orgullo, como demostrándole a Dios que sabe para que entonces Dios le responde, no. La oración de Nehemías sí, está cargada de doctrina, está cargada de teología, habla de los atributos de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, pero es una oración humilde, mis hermanos. Nosotros debemos conocer a Dios para ser humildes en nuestra oración. ¿Para qué quiere usted ser conocedor? ¿Para qué quiere usted estudiar teología? ¿Para qué usted quiere conocer más que otros? ¿Para que su vida demuestre esa humildad y esa sujeción al Señor, amor a su pueblo? ¿O para hablar de manera enredada para que otros, wow, ¿cómo sabe? No. ¿Cómo es animado aquellos que lo escuchan cuando usted conoce a Dios? ¿A qué son animados? La oración de Nehemías es la de aquel que reconoce la trascendencia de Dios, pero también su inmanencia. Es decir, él reconoce que Dios está sobre todo, pero también que es el Dios del pacto que escogió a un pueblo. Nosotros creemos que Dios trasciende el universo. Estos días daban las noticias sobre este nuevo telescopio, ¿no? El Webb, creo algo así se llama. Entonces, wow, qué maravilloso, y las galaxias. Bendito el Señor, porque Él trasciende todo lo que cualquier telescopio pueda ver. Y aún a pesar de eso dice, tus cabellos están contados. Si esto no mueve nuestro corazón a darle gracias a ese Dios poderoso, hermanos, tenemos que examinar nuestras vidas. Grande y temible Dios, verdadero Dios, Dios del pacto. Su petición no está basada en su mérito tampoco, sino en que Dios es fiel. Dios, tu pueblo falló, pero tú eres fiel. Tu pueblo pecó, pero tú has prometido esto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tu pueblo es necio, pero tú eres sabio.
Tu pueblo es endurecido, pero tú eres bondadoso. La oración de Nehemías reconoce la rebelión del pueblo. Él no se acerca para orar por un buen pueblo. No se acerca para orar por un pueblo perfecto. Así como nosotros cuando oramos por la iglesia, y hermano, yo espero que si usted pertenece a esta iglesia local, usted ore constantemente por la iglesia, por mí, por los hermanos que Dios está levantando como pastores en medio de nosotros. Si usted no hace eso, usted debería examinar por qué usted quiere ser parte de esta iglesia. Si usted no ama al pueblo, ¿cómo puede decir que usted ama a Dios? Él se acerca como alguien que reconoce el pecado del pueblo. Nosotros nos acercamos a orar por nuestra iglesia, reconociendo que también somos pecadores. Pero como decía un pastor, ante la negación de la fe de otro que era pastor y andó por una senda y se apartó del Señor, y empezó a acusar a la iglesia, al evangelicalismo, a los reformados, etcétera, etcétera. Y él le dijo, no podemos dejar que por el pecado de la iglesia nosotros cometamos el pecado de aborrecer a la iglesia o de apartarnos del pueblo. ¿Qué debemos hacer entonces? Orar, amar a ese Dios que nos ha rescatado. La actitud y la oración de Nehemías debe confrontarnos. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, yo no oro así. Yo no oro así por la iglesia, Señor. A veces siento tan frustrado que ni siquiera quiero orar por ellos, pero son tu pueblo, Señor. Son tus ovejas y debo amarlas. Es el compromiso que he hecho. No por ser pastor, por ser cristiano. Tengo que amar a tu pueblo, Señor. Ayúdame en medio de mi falta de amor. Nehemías se acerca como uno que conoce a Dios. ¿Cómo se acerca usted a Dios en oración? ¿Cómo lo busca? Cuando usted dobla sus rodillas delante de Él, ¿cómo se dirige a Dios? Viene como alguien humilde ante aquello que conoce de su Señor. Viene como alguien que conoce las promesas de su Dios. Pero viene como alguien que conoce estas promesas, que conoce el pacto de Dios. Verso 7. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Nehemías no dice, Señor, si en algo hemos pecado. No, él dice, Señor, transgredimos tu ley. Señor, somos aborrecibles delante de ti. No guardamos el día de reposo, no reposamos, no le dimos reposo a la tierra. Señor, quebramos tus mandamientos, fuimos infieles, fuimos adúlteros, Señor, fuimos mentirosos, Señor, perdónanos, porque hemos quebrado tus mandamientos. Y reconoce las consecuencias de la infidelidad, lo que habla en Levítico 26, lo que habla también en Deuteronomio 4, ¿no? Así que él no viene con un cúmulo, Señor, pero hacemos esto, Señor, pero vamos a la Guajira, Señor, pero hacemos lo otro, pero Señor, algunos son fieles en tus donativos, Señor. No, Señor, no tenemos nada que dar. Hemos pecado contra ti. Pero, verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Tu pueblo es infiel, Dios, pero tú eres el Señor del pacto. Tu pueblo es infiel, pero el pecado de tu pueblo no puede hacer que tú rompas tu pacto, porque si no, Él no sería Dios. Esto trae esperanza, porque aún en medio de un pueblo débil y pecaminoso, podemos confiar en un Dios que es fiel a sus promesas. Todo el mes de octubre vamos a hablar sobre el pacto de Dios, sobre la relación pactual que Dios tiene con su pueblo. Todo el mes de octubre vamos a estar predicando sobre eso. Dios ha decidido relacionarse con nosotros en una relación de pacto. El matrimonio es una imagen acerca de eso. Por eso es algo tan importante la manera como vivimos nuestro matrimonio, a la manera que Dios dice que debemos vivirlo, porque de esa forma reflejamos que Él es fiel a su promesa. Si ellos vuelven al Señor, a pesar de haber sido desterrados,
vendrán a ser los escogidos donde more el nombre de Dios. Mis hermanos, el Dios en el que hemos creído es un Dios que perdona, no en base a que no lo vuelva a hacer. No, el Señor sabía que si perdonaba a este pueblo, después iban a volver a desobedecer. Usted no puede engañar a Dios. Usted no puede decir, ay Señor, no lo voy a volver. Segurito Dios, ¿no? No, pero si fuera por eso, su mamá, su tía, su abuela, todos por los que usted promete estarían muertos, ¿no? Dios no es fiel porque usted pueda llegar a ser fiel algún día. Dios es fiel porque Él es Dios y Él es lo que significa fidelidad, lealtad, amor, bondad. Es en base a eso que podemos acercarnos a Dios. Y es bueno saber esto, mis hermanos, porque cuando transgredimos la ley de Dios en una manera que nuestra conciencia es acusada de una manera más fuerte, lo primero que queremos dejar de hacer es orar. Cuando hemos sido lastimados, ofendidos en alguna manera por algún hermano de la iglesia o por el pastor de la iglesia, lo primero que queremos hacer es dejar de orar, ¿no? Y dejar de buscar también la comunión. Ellos son tu pueblo, verso 10. Ellos son tus siervos, tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder, oh Señor. Que tu oído esté, con tu gran poder y con tu mano poderosa. Señor, te ruego que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. ¿Cuántos versículos? Desde el 4 hasta acá. 6 versículos. Y hasta ahora Nehemías dice qué es lo que le está pidiendo al Señor. Los primeros versículos, Dios, tú eres el Dios de los cielos. Señor, nosotros hemos pecado. Señor, pero tú eres fiel. Y ahora sí dice, Señor, escúchame. ¿Ha orado usted alguna vez diciéndole, Señor, por favor, escúchame? Señor, te pido que me puedas escuchar. Señor, te ruego que atiendas mi oración. Nehemías concluye su oración en adoración. Esta oración es una especie de sándwich. Comienza adorando, termina adorando y en la mitad hace declaraciones acerca de quién es Dios y acerca de quién es el pueblo. Nehemías describe a este pueblo que ha sido traído del exilio y alude a uno de los textos de la ley de Moisés en su oración, Deuteronomio versículo 30, vamos a ir allí rápidamente. Esta es otra promesa que hace Dios del tiempo en el cual el pueblo venga a buscarlo. Dice, sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos a donde te haya dispersado. Si de tus desterrados están entre los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. El Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, y esta es la parte más maravillosa de esta promesa, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. La consecuencia de que Dios hizo un pacto con su pueblo es que Él se ha comprometido en circuncidar el corazón de los suyos. Es decir, quitar todo aquello que es inmundo y hacerles desear servir al Señor. Dios no solo los rescatará del exilio, sino de sus propios corazones. Dios es el que hará que ese pueblo lo tema, lo reverencie, lo ame. Ese es el resultado de haber sido rescatados por el Señor. Es maravilloso cómo el contenido de la oración de Nehemías está centrado en adorar a Dios, exaltar a Dios y solo una pequeña parte en pedir a Dios. Interesante, ¿no? Si escribiéramos nuestra última oración, si es que usted se acuerda, ¿no? ¿Cómo fue? Y al lado pone esos 5 o 6 versículos. Qué mal nos veríamos, ¿no? Todos nosotros. Ahora Nehemías
le pide al Señor que lo escuche y que haga prosperar a su siervo y que le conceda favor delante de este hombre. ¿Por qué? Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, como veremos, pasan 4 meses al menos. 4 meses en los que Nehemías ora de día y de noche, no como usted o como yo, no una oración intermitente, no, es una oración constante, fervorosa, apasionada. ¿Por qué? Porque Nehemías iba a acercarse a Artajerjes, era el copero, sí, era cercano, sí, pero si él se acercaba a Artajerjes a decirle, hay que hacer algo con la muralla, hay que hacer algo con la puerta, ¿cuál podría ser la respuesta de Artajerjes? De cierto debes morir, rebelde. ¿Por qué quieres que una nación que está bajo nuestro yugo vuelva a ser segura? ¿Por qué quieres que tengan otra vez murallas, puertas, para resistirse a que ejerzamos el dominio? Nehemías tenía que orar, literalmente, porque de eso dependía su vida. Hermano, ¿ha orado usted como si de eso dependiera su vida? Como si de eso dependiera su perseverancia. Sabemos que depende del Señor, pero se evidencia en que lo buscamos con ese sentido de urgencia, de responsabilidad, de amor al Señor. 4 meses orando apasionadamente delante de Él. ¿Qué tan perseverante y paciente es usted en la oración? Nos desesperamos cuando luego de la primera petición no la recibimos, apenas decimos amén. Oramos, Señor, y dame un buen trabajo, y ayúdame en esto, amén. Y miramos el celular a ver si ya nos llamaron, ¿no? Generalmente creemos y queremos que sea así. Señor, ayúdame para que entonces mi camino se allane y entonces todo empiece a salirme mejor y más bonito y me sienta más tranquilo, amén. Y queremos que ya en ese momento, ¿no? 4 meses. Bueno, es un tiempo corto. Los que tenemos familia incrédula y llevamos años en el Evangelio, seguro podemos decir qué es orar año tras año, por un hermano, por un tío, por un cuñado, por nuestros padres, por nuestros abuelos, clamando la salvación del Señor, año tras año. ¿Cómo es oración? ¿Cómo usted reacciona cuando la oración no es respondida como usted quiere? ¿Cómo usted reacciona cuando la oración no es respondida en el momento que usted quiere? ¿No? Iría al Señor otra vez, Señor, Dios de los cielos, tú eres el Dios del pacto, ¿no? Generalmente decimos, bueno, Señor, pero no somos reyes y sacerdotes, no somos esto, no somos, y empezamos a raspar versículos ahí sin que. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es perseverante? ¿Es constante? ¿Está cargada de amor por su iglesia, por su pueblo? Muchas veces he escuchado razones por las que los hombres se apartan de Dios. Y muchas veces he escuchado esto: el Señor me abandonó. ¿Por qué? Porque duré 1 año orando por esto y no me respondió. Una vez escuché a alguien, una persona de los medios, conocía eso, y empecé a ver que sus publicaciones, cuando me metía más a redes, empezaron a ser raras. Me acerqué y le dije, oiga, negro, ¿qué pasó? Hermano, me cansé. Y le dije, ¿qué? Todos escuchan audiblemente a Dios y yo le he pedido escucharlo y no he podido escucharlo. Y ya, me cansé, me fui. Ay, Dios mío, yo no sabía llorar, si llorar, buscarlo Pero generalmente somos así. Cuando nuestra oración no respondía como queremos, o en el momento que queremos, o de la manera que queremos, Señor, me cansé de ser cristiano. Me cansé de esto, me cansé de aquello, me cansé de la iglesia, me cansé del otro. En conclusión, mis hermanos, para terminar, la actitud y la oración de Nehemías no nos habla principalmente de un ejemplo de piedad, aunque sí nos muestra un ejemplo de piedad. Nos habla del gran Dios al que se acercó él. Este es el Dios al que nosotros hoy podemos acercarnos. Y quiero decirle algo, podemos acercarnos incluso
con más certeza, seguridad y con más razones que las que pudo tener Nehemías a causa de Cristo. Nehemías se acercaba en base a un pacto, a una esperanza que él tenía. Nosotros nos acercamos pudiendo ver cómo ese pacto se cumplió en Jesucristo y cómo en razón de eso nosotros hoy como cristianos podemos estar confiados en nuestro Señor. A ese Dios usted puede acercarse. Pero el asunto es que si usted no es cristiano, si usted no ha rendido su vida a Dios, usted aún no puede acercarse a ese Dios. O bueno, debe acercarse, pero primero debe acercarse reconociendo su pecado, pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole que lo escuche, pidiéndole que lo salve. Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es el Dios que es fiel a su pacto. No nos acercamos porque merecemos que nos atienda, ni nos acercamos en base a promesas de no volver a hacerlo. Dios conoce nuestro futuro, conoce que nuestro corazón es pecaminoso, pero a pesar de la infidelidad de ese pueblo, Dios permanece fiel. Hermano, nosotros tenemos que tener confianza que al acercarnos al Señor, nosotros podemos tener seguridad de que Él nos escucha y de que Él va a responder no como generalmente nuestro corazón perverso quiere, sino como Él desea. Y eso puede incluir dificultades. Oramos por santidad de la iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor? Probar la santidad. Oramos por la unidad de la iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor? Probar la unidad. Bendito Él. ¿Qué más esperábamos? Si oramos por esas cosas todos los miércoles, ¿qué más esperamos? Sino que Él pruebe esa fidelidad. No nos acercamos en base a nosotros, nos acercamos en base a Él, como los que han visto al Hijo de Dios, como los que pueden ver en sus palabras que Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas sus promesas de salvación, sus promesas de rescatarnos, se han cumplido en aquel que nos amó primero, en Cristo Jesús. Cristo es la certeza que tenemos cuando nos acercamos a Él. Es por eso que nuestras oraciones son hechas en el nombre de Jesús. Es por eso que nos acercamos en base a los méritos del que sí es santo. Debemos amar a la iglesia, debemos ser constantes en nuestra oración a favor de su iglesia, a favor del avance del reino de Dios, a favor de las demás iglesias locales. Mi hermano, si usted no está interesado en el avance del reino de Dios, si usted no está interesado en que la iglesia persevere, avance, pueda reunirse, debe examinar si realmente usted es cristiano. Si usted no ora por la iglesia, si usted no ora por los siervos del Señor, si usted no ora por sus hermanos que son débiles, por sus pastores que son débiles, usted debe examinar su profesión de fe. Y si en lugar de orar usted lo que hace es no solo no orar, sino hacer lo contrario, más aún debe examinar su profesión de fe. Debemos orar por el pueblo de Dios, para que sea guardado, para que sea protegido, para que sea cuidado, para que se mantenga como lo que la iglesia es, columna y baluarte de la verdad. Una verdad que nos lleva a adorar, que nos lleva a ser humildes, que nos lleva a amarnos, que nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero debemos orar también en medio de esta oración por el avance del reino, debemos orar por el avance de iglesias locales. Debemos orar para que Dios levante más iglesias. Nosotros estamos en nuestro instituto bíblico viendo plantación. Y no la vemos para que sepan acá cómo comienza una iglesia, que dice, no, os enseñamos esto para que cuando el Señor inquiete podamos decir, aquí estoy, Señor. Si tengo que moverme a vivir a un pueblo, a trabajar en otro lugar, a vivir en otro país, pero para tu honra, Señor, heme aquí. Sí, de pronto ya no voy a tener tantas seguridades, de pronto ya no voy a tener asegurado algo mensual como antes. Hermano, yo sé qué es eso. Yo sé cómo luce, pero también sé cómo luce ver la bondad y la misericordia del Señor. No solo en esas cosas que necesitamos en esta tierra, sino en ver con los ojos cómo Dios trae a los que son suyos.
4 aplicaciones. Si usted está acá y no ha conocido al Señor, yo quiero decirle que solo Él puede darle esperanza en medio de la aflicción y del oprobio. Tal vez su aflicción en este momento no es por la iglesia, usted ni siquiera es cristiano. Tal vez es por otras razones, por su hogar, por su familia, por su salud. Pero yo quiero decirle que el único que puede darle alguna esperanza en medio de eso, el único que puede darle paz a su corazón en medio de la aflicción, no le estoy diciendo que Dios va a solucionar sus problemas. Lo que le estoy diciendo es que cuando estamos en el Señor, aún en medio de eso, nuestro corazón puede tener paz. Usted necesita venir a Cristo. No puede seguir dependiendo ni de usted ni de cualquier otra cosa que no sea Dios. Segundo lugar, para la iglesia, hermanos, nosotros estamos llamados a amarnos como pueblo en la manera como Nehemías amaba al pueblo de Dios. Esto es a causa de que lo que más ama el Señor es su iglesia. Lo que más ama a Dios en esta tierra, hermano, es su iglesia universal manifestada en la iglesia local. Usted no puede decir, sí, yo amo la iglesia universal, pero usted al mismo tiempo aborrece la iglesia local. Usted no puede decir que hace eso, usted sería un hipócrita. No, con la iglesia no, es que los líderes, los pastores o y lo otro, no. Si amamos la iglesia universal, tenemos que buscar amar a su pueblo. ¿Es fácil? No. A mí me cuesta, sí, y yo soy el pastor. Y Dios siempre envía su palabra en el momento adecuado. Gloria a Dios. No estaba planeado, ¿cierto? Que estaba en el cronograma. Gloria al Señor. Nosotros estamos pasando un momento difícil como iglesia local. ¿Qué debemos hacer? Ay, pastor, entonces, si quiere aprovechar el desorden, hágalo, ¿no? Pero lo que sí les recomiendo es, ame a la iglesia. Ore a la iglesia para que pronto podamos ordenar más pastores. Ore a la iglesia para que podamos ser más fieles. Ore a la iglesia para que podamos incluso tener la posibilidad de reunirnos. Ore por la iglesia. Bendito el Señor que tiene un pueblo. Gloria a Dios que tiene un pueblo constituido por hombres débiles que creen en un Dios que es fiel. Debemos mejorar en nuestra vida de oración y en el contenido, en la manera como oramos. Hermanos, el miércoles no puede ser el espacio más lamentable de asistencia a nuestra iglesia. 12, 15, 20 cuando tenemos una asistencia abultada, ¿no? Todos ustedes, miren, somos ahora 72 miembros en esta iglesia. No es posible que ni siquiera la mitad de nosotros nos conectemos, ni siquiera nos estamos viendo físicamente. Usted debería sentir vergüenza. Si usted es miembro de esta iglesia y nunca se ha conectado a la reunión de oración, usted debería sentirse avergonzado. Pero al mismo tiempo quiero animarlo, ¿no? No quiero dejarlo en ese estado no, lo animo. Busque tener esos espacios, no por 1 o 2 semanas, no, sino sea constante en eso. Para terminar, me pasé 10 minutos de mi meta que ahora tengo, que son 50. Y debemos poner nuestra confianza en el Señor, que se revela en las Escrituras como bueno, poderoso y fiel. Y esto, mis hermanos, todo esto nos trae esperanza, de que a pesar de las luchas, las aflicciones y el pecado, nosotros podemos acercarnos a este tipo de Dios. Nosotros podemos acercarnos a Él. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso poder acercarnos a Él? Y poder derramar nuestro corazón, reconocer nuestro pecado, reconocer el pecado del pueblo, pero en medio de eso, reconocer la fidelidad del que nos salvó. Bendito sea Él. Padre, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu pueblo. Ayúdanos a amar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a amar a las ovejas de tu prado, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos a orar, Señor, con pasión, con amor. Ayúdanos a no ser indiferentes cuando tu iglesia sufre, Señor. Cuando tu pueblo en medio de las naciones es